Quiero decir que es un placer estar aquí con ustedes. Um, I just wanted to talk to you just about just some Quiero things that I've hablarles learned over the course eh, of my coaching sobre career algunas cosas que yo he aprendido en mi carrera with como a entrenador team. son cosas And que contribuyen y fomentan y apuntan a un equipo how to ganador. create toughness within your team. Cómo crear un equipo fuerte, I resiliente. realize that there's Me doy coaches cuenta on this que call. hay entrenadores que están I'm presentes. sure there's very good coaches, and everybody does Estoy it seguro que but hay I want to tell entrenadores you buenos. Estoy seguro um, que what todos I did in this trabajan course en una forma to improve diferente. your coaching philosophy. And that's what Eh, I've done. I just borrowed all of the eh, things that I've Espero darte herramientas studied and que te sirven. Yo simplemente he sacado ideas de otros entrenadores the con quienes 5 ways to pude make your team tougher. aprender. Vamos a hablar de One, 5 maneras sound crazy, en cómo but puede hacer tu equipo más fuerte. I've realized that humility can make a team extremely tough. Primero, But in order for us to humildad. understand humility, we have to have something to compare humility to. Para entender qué es la humildad, hay que tener C.S. algo, Lewis, un punto the de author, comparación. Hay un autor, said, C.S. Lewis, que pride is the dijo great sin. que That orgullo es is el the gran root of every pecado, other sin. es el raíz de todos los otros pecados. And what pride does Y lo que hace is el it makes orgullo, division, it crea blames, división, and it makes excuses. eh, hace Which we see excusas, often play out within a team. y esas cosas vemos en un equipo, But humility pero la brings humildad together and it eh, unites. cree como In algo, un actuality, unión y eh, humility destroys arrogance and pride, and it always gives credit to others. humildad destruye la It constantly puts egoísmo you over me. y pone el otro encima del yo. So if we teach our Entonces, players how to be si humble, enseñamos nuestros we'll start jugadores to get cómo them to ser realize humildes that it's not just about themselves, y que se dan cuenta que but no they se can trata de ellos look mismos, outside their own empiezan a tener una world visión que va más allá de and ellos they can start to mismos, serve their teammate better. empiezan a servir a sus compañeros I de una know as an mejor manera. individual, I'm more apt Como individuo to soy, want to play harder if I know people care eh, about me and they think about me quiero and hacer un mejor esfuerzo si yo sé que otros, eh, a ellos me importan en sus vidas. two, A you otros always me, have to lead by example. bueno, número uno, humildad. Número The dos, coach has un to know entrenador where tiene you're que going. liderar por ejemplo. Los The players jugadores need to tienen que understand. saber dónde We have to have quién a va a clear seguir, qué es vision el as to camino. where we're going. Entonces, los When entrenadores tienen que plantear una visión, un plan y tienen que I ejecutarlo. just wanted to show this quick video Quiero mostrar un shot by video Smart. He's coaching at University of corto Marquette. de un entrenador de básquet que entrena en Marquette, bueno, un entrenador de Marquette en la universidad. Hace un rato dijo Sorry, que I'm trying to si pull it sé up here. I que think it yo went. soy There it is. importante a los demás, There is entonces Shaka Smart, and he is the eh, coach. voy a querer hacer el mejor de At the mí. current time, he was of this video. He was coaching at Texas. Bueno, And ese here's his. video, en ese entonces, él fue entrenador en la Universidad de Texas, un programa There's the muy flag alto. right there in the sweater. Él tiene ese buzo puesto. As you can see there, he is Y one of many como, examples
como viene, él es un ejemplo where you can see a coach leading by example. donde un entrenador Might not be able to lead by example because he's lidera older, or but mostrando, there's many ways we can lead by example. mostrando I cómo personally, hacer las cosas, liderando como un especially ejemplo. on the practice floor, enjoy being in with the group. Like when En I'm las teaching prácticas, en los basketball, entrenamientos, el entrenador tiene que I'm going to be disfrutar ese momento de estar like ahí en demonstrating el and medio de pushing todo, en la myself. acción, disfrutando todo. And what I think it does, the players can kind of they can Y relate to you better. lo que ese logra es que los jugadores pueden relacionarte, pueden entenderte en una mejor manera y eso que acepten a tú como entrenador And I como know parte de ellos, that como uno más de ellos. I love when my coach was in it with me. Yo me So there's encanta other cuando el ways you can entrenador show hace up las cosas junto besides being on the conmigo. practice floor. You can show up by, spending individual time, Eh, Puedes maybe pasar shouting at tiempo them, individual con or ellos. just taking it really serious in all Eh, aspects of the program. no solamente estar ahí como en la distancia, gritando órdenes, The other thing is, pero estar con what ellos. are your core values as a coach? Y bueno, también hay que And darles our core cuáles son values los in valores, our los team principios más importantes de tu equipo. humility, En mi equipo es passion, humildad, collective pasión, responsibility, and responsabilidad communication. y comunicación. So if those are our core values, am I Entonces, living them out in entonces my si personal life, esos son nuestros valores importantes, my los entrenadores life tienen with que my ser team? los primeros que viven esos And the principios other y thing is, valores. how is your character? Y después hay que preguntar When a ti mismo, ¿cómo players es mi see carácter? your life, our lives, Cuando los do they jugadores ven see a nuestras vidas, somebody who has ven a a moral alguien compass, is living the que, right kind of life? que vive en una Or is manera, somebody una buena who manera, is o sea, living the tienen kind of life valores and morales, has high morals? tienen un alto Will you estándar live de by what others morales. want to follow? Entonces, ese tipo de I love personas this quote. It says, es learning is a byproduct of doing what's los right. otros van a querer seguirte si tienes So I'm going to do what's una right regla de morales first, y te ven a vos haciendo las and cosas then I'm going correctas. to see what happens after that. So everything I do, I'm going to do what's right. Sí, en todas las cosas que Another intento quote, hacer, leading by example, mi is primer always principio es que voy a hacer lo correcto, voy a hacerlo bien. and that when the chips are down, when No the voy a chips are cruzar down, I'm líneas providing hope. And where there's no hope, a team dies. y siempre So hay the que goal dar here, esperanza. Donde no hay number esperanza, el three, equipo muere. is El punto accountability número and discipline. El punto número I love the 3 Bible verse. es It's Hebrews rendir 12:12. cuentas. Hay un versículo en la Biblia que dice, And it says, no discipline seems pleasant at the time, ningún, but ah, painful. ninguna Later on, disciplina however, parece it bueno en un becomes momento, pero sweet duele. Pero because you have been trained by it. So no Esa corrección discipline hace starts bien en with el rightful futuro. discipline and accountability, Entonces, los but in the jugadores end, no les va a gustar they eso de have tener to que rendir fight cuentas, de to tener stay que at it. So recibir that's one thing disciplina. we can't err on No, this no factor, podemos because equivocarnos en esa área. Siempre and tenemos a que lot of coaches um, will disciplinar a turn nuestros jugadores en una their manera face away, constante. um, and allow mediocrity to take place because they don't want to deal with conflict. Muchos entrenadores no les gusta That's eso porque when the um, players will learn the most. eh, The temen, team will tienen become miedo del brittle. conflicto. Pero cuando alguien tiene que ser disciplinado por hacer I'll give you algo examples. malo, em, Like, for example, es una oportunidad de in our crecer como equipo. school, Entonces, it's called ¿cuáles son las reglas que practice tenemos? prep time. Everybody has Espera, to be 5 minutes early, sitting can you down, say ready that? to go, whether it's Espera, a meeting, class, practice, or something like Wait, that. wait. Scott? I missed that last part. Okay. He lost the last Pero, part. perdón, no escuché bien el parte. Estoy preguntando Which part did you not hear? the first part of what you just said. Okay. Ahora puede escucharte, Scott.
The first part, we the first, when you started that new introduction, what was it? Oh, it was number 3 is accountability and discipline. Yeah, I got all that just recently, the last sentence. Oh, okay. Well, we're talking about like athletes in action prep time and like what are your team rules? And that's an example of a team rule. Yeah, what is it? It's athletes in action prep, like athletes in action Okay. basketball time is 5 minutes early. Okay. So you're talking about team rules now. One of them 5 minutes. Okay. Bueno, ahora sí, Pablo. Okay, Perdón, me perdí un poco. Ahora está hablando de las reglas que él pone en su equipo de básquet. Team rules. Entonces él Does the team have them in the son, very first meeting son claras. starts? En el la Rules. primera juntada con los entrenadores, con los jugadores, hay que presentar claramente, definirlos bien claros al principio para que ellos sepan cuáles son las reglas y después, cuando cruzan la línea, hay que disciplinarlos con constancia. Disciplinary consequences. If somebody breaks a team rule, I already have it laid out in a document what's going to happen. Entonces yo tengo un documento cuando alguien no se cumple con las reglas, entonces yo ya sé de antemano qué es la disciplina, qué es la corrección que voy a aplicar a esa situación. Esas son las consecuencias disciplinarias que entrego a todo mi equipo. Si falta en una reunión, un entrenamiento, el tiempo en el gimnasio, si llegan tarde, eso explica bien claro lo que te va a pasar si faltas entrenamiento. Bueno, ahí está. Entonces, bien claro todo lo que las acciones disciplinarias. Y muchos no hacen un buen trabajo en este sentido. Entonces, muchas veces las reglas no son claras. Entonces, ¿qué pasa si alguien no cumple con las reglas? Creo que tenés que pagar un precio por romper una regla. Pero también sé que hay que, después de el castigo, hay que seguir adelante y olvidar el pasado. Va a ser la disciplina, la consecuencia va a ser rápido, pero después ya voy a pasar a otra cosa y dejarlo atrás. Todos los jugadores, no importa si uno es mejor que el otro, todos tienen que cumplir con este nivel de alto estándar. Entonces, si un jugador no podemos tener un trato especial a ese jugador que juega mejor. Hacer eso fomenta unión, una unión muy unidos, una unión fuerte entre los jugadores. Y hay un artículo que voy a subir en el chat. Y se trata de Bobby Knight, un entrenador de excelencia. Falleció hace poco, pero es un entrenador muy conocido en la Universidad de Indiana y de Texas Tech. Fue un entrenador muy conocido. Y hay un artículo que habla de su mejor jugador. También tenía el mismo nivel y estándar de vida de los demás. Entonces ahí pueden leer el artículo en ESPN. Y el último parte sobre ese de el castigo y consecuencias.
los jugadores tienen que escribir, cada uno escribir sus metas que quieren lograr. And so I pass each one of these blank Entonces, documents out. ah, It em, just says reparto esto a todos mis jugadores que dice acá make sure your metas, goals are attainable, asegurar que tus metas realistic, son, challenging, and measurable. bueno, hay And so I metas have each one que of the puedes guys medir, que think te, about before they lay em, down what are their athletic goals and what are bueno, their metas personal que goals. son personales, And I'll meet with them at the end of the deportivas. year to discuss it. And at the end of the year, midway through the year, at the end of the year, I will review them to see how they're doing Entonces, accomplishing their goals. después de un tiempo, al fin de la temporada, voy a juntar con cada jugador en una manera personal y vamos a hablar de eso, de cómo iban en Because esa, it just helps them cada uno de feel esas metas. accountable Y and bueno, eso es get como accomplished. rendir cuentas And it con helps them ellos also to see if they've made y improvements mantenerse effectiveness. en ese camino. Eh, Our teams have to be Ahora perfect vamos fit. al punto número 4. Nuestro equipo y nuestros jugadores tienen que tener un alto nivel físico. Tenemos que entrenar muy duro. Los entrenamientos tienen que ser muy desafiantes desde el principio, desde el día uno. Tienen que If you trabajar introduce muy duro seniors en that are cuanto al coming back físico. into the program from the following year, they'll be more ready for it. Los jugadores que ya son veteranos ya van a saber que, bueno, cuando aparezco, cuando en la pretemporada, ya desde día uno, va a ser muy duro. En cuanto a los novatos, ellos van a sorprenderse que va a ser muy duro. Entonces los jugadores veteranos tienen que ayudar a los novatos. Eh, Queremos llegar que nuestro equipo está exhausta, que llegan al punto de que no pueden más. Entonces, después de poder llegar así juntos y después descansar y vuelvan al entrenamiento juntos, y pueden lograr cada entrenamiento duro juntos, entonces cada uno va a ser resiliente, fuerte. Tiene que ser, tiene que tener un alto nivel de fitness. Y el número 5, el último punto, tenemos que forjar relaciones buenas. Un jugador va a hacer cualquier cosa hasta morir casi por su entrenador, porque sabe que el entrenador quiere el mejor y tiene amor para ese jugador. Ahora está hablando de Phil Jackson. Uno de los claves para Phil Jackson era mostrar a los jugadores compasión, chocarles 5, dar muchas palabras, gritar palabras animadores que alienten al jugador, pero cuando tienes que criticar al jugador, hablarlo en voz muy suave. Entonces, siempre hay que usar palabras amables y forjar relaciones así con los jugadores. Él fue entrenador de Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, muchos de los grandes del básquet. Otra manera de construir relaciones con nuestros jugadores, y eso depende de los recursos que tienes a tu mano, pero si puedes invitar el equipo a tu casa, cocinar algo para ellos, tener una cena juntos, o, o llevarlos afuera del lugar de entrenamiento y hacer algo divertido juntos, o tiempo uno a uno con un jugador.
llevarles en tu auto, get them charlar y ir a cenar y comer y charlar de la vida. Y eso también fomenta el resiliencia. Entonces, esos son mis 5 puntos más claves para generar la resiliencia, la dureza. Ahora voy a hablar de cómo generar dureza y resiliencia en los entrenamientos. Cuando entrenaba un equipo universitario, evaluamos nuestros entrenamientos. Entonces, después de cada entrenamiento, el personal de los entrenadores pusimos una calificación, una nota de cada jugador en cuanto a su concentración y su esfuerzo. Entonces damos una calificación, su esfuerzo era tal y concentración tal. Y el día siguiente, en el locker room, se me escapa la palabra para el locker room, subimos en el vestuario, em, pegamos esa y todos los jugadores em, pueden ver eso. Entonces, si un jugador tiene orgullo por sí mismo, o por su manera o su nivel en el equipo, va a querer mejorar. Y también llevo un registro en un papel, quién es el más fuerte, quién es el más resiliente. Ent- Tengo 14 jugadores. Entonces si un equipo, si hay 15 en el equipo, cada uno tiene que llevar una hoja, escribir 1 al 14, calificar a los otros en orden de más fuerte al más menos fuerte. Entonces vas a recibir la opinión de los jugadores mismos de quién es el más fuerte. Entonces, pues puedo ir y hacer una reunión 1 a 1 con cada uno si uno recibió una calificación. Entonces, por ejemplo, tu equipo te puso una calificación número 12 de 14 en el equipo. Entonces, ese jugador quizás piensa de sí mismo que es el más resiliente, pero ahora se da cuenta que no. Entonces, ahora se dan cuenta de la realidad, dónde están parados frente al equipo. We have to train in our practice sessions, but we have to train for adversity. Tenemos que entrenar, preparar para adversidad. Hay que, hay que poner situaciones difíciles en los entrenamientos, que ellos se acostumbren a tener que enfrentar, atravesar situaciones difíciles. Tengo que poner ellos en una situación muy competitiva. Por ejemplo, entonces ponerle que hay 2 equipos en el entrenamiento y están entrenando los rebotes. Entonces voy a hacer un juego donde tienen que competir uno contra el otro y ellos empiezan a... Entonces, cuando preparo un juego donde hay que tener mucho alto nivel de competitividad entre los jugadores, van a querer mejorar. Siempre mi idea es marcar muy bien la mediocridad. Cuando yo veo a alguien que está haciendo algo a las medias, entonces voy a aclarar eso. Mira, está
portándose en una manera que no es 100%. These are some practical ways, Estos the son practical things cosas that you can muy prácticas que puedes hacer. Okay, one is echoing calls or repeating a Um, call. Uno es repetir las llamadas del entrenador. Of the Desde, very first day I had desde my el team, día número uno, we'll do mi a equipo, simple three-man hacemos weave. un simple You know what three-man weave is? ejercicios Check it on de YouTube. three-man weave, como un movimiento de jugadores We'll make de sure básquet. that Y aseguro when the player receives the basketball, cuando el jugador recibe el baloncesto, la pelota, yelling ball really loud. tiene que gritar ball, pelota, And then balón. when they're Y, passing the ball, y they're calling their cuando teammates' dan name. un pase, tiene que gritar So el nombre del otro it jugador. helps us have Entonces energy nos ayuda because we're hearing a tener ball mucha energía. over and over again. Entonces constantemente estamos escuchando Okay, I can be a pelota, basketball nombre, talking pelota, about nombre. repeating calls. Bueno, voy a hablar de repetir llamadas. First drill of our very first practice, I will yell the Voy drill. a, voy a gritar. Eso es el ejercicio. Three-man wave, un movimiento de tres jugadores. Y todos repiten eso. Three-man weave. Todos los jugadores repitan lo que fue la asignatura que tienen que hacer. El ejercicio que tienen que hacer. Ellos repitan en voz alto al grito. Y eso condicionan ellos a cómo escuchar al entrenador y repetirlo al otro jugador. Y dentro del ejercicio, como el three-man weave, tenemos que exigimos a ellos a decir palabras en voz alta. Entonces hay mucha repetición, mucha energía. If I didn't explain that well. Okay, the another idea Otra idea is de entre los first three entrenamientos. steps. Primeros tres pasos. Okay, a player's Un first jugador, three steps are the most important los primeros tres pasos son los más importantes to run the para, basketball floor. para correr la cancha First three steps de la cancha de básquet. diving on the floor when lo- the basketball is on the ground. Los primeros tres pasos son los más importantes de cuando saltas para buscar la pelota en el piso, en el suelo. Los primeros tres pasos son los más importantes cuando tienen que hacer una pique por atrás en transición para cuando de repente hay que una transición desde ofensiva a defensiva y tengo que retrocederme por atrás. Los primeros tres pasos son los más importantes. And now I'm about ready to transition to another drill. I will have the team Cuando hago una transición a un ejercicio a otro, los, primeros tres pasos tienen que hacer un pique lo más rápido posible, especialmente con los primeros tres pasos. Entonces genero ese concepto de cuando vamos a un ejercicio a otro, hay que hacer un pique, hacerlo rápido. Entonces, y cuando hay un break para tomar agua, cuando grito agua, ellos tienen que gritar agua. Y de repente están haciendo un pique a full a buscar el agua. Cuando todos terminan de tomar el agua, tienen que hacer eso sprint a 100% a volver a la cancha. Entonces hay ese sentido de urgencia, de ir a hacer las cosas rápido. Uno, vamos por acá, por el otro ejercicio y hacer las transiciones muy rápidos. Y eso genera una mentalidad resiliente y ayuda a ellos en situaciones difíciles. Y también genera mucha más energía. Entonces, cuando enfrentas a otro equipo, si no tienes el mismo nivel de talento y atleticismo de ellos,
tu equipo va a tener mucho más energía, mucho más urgencia cuando ven una pelota suelta. Van a hacer un sprint y hacer todo con 100% de velocidad. Otro ejercicio que me gusta hacer es dividir el equipo en dos, quizá 8 por acá, 7 por acá, 7 en blanco acá, y hacer un juego. Suponemos que uno en el equipo negro se recibe una falta. Cuando, cuando uno recibe una falta y se cae al piso, todos los cuatro, los otros cuatro en su equipo, los primeros tres pasos, inmediatamente tienen que hacer un pique 100% a buscar a su compañero en el suelo y levantarlo inmediatamente con tan urgencia, todos juntos. Entonces, y bueno, cuando recibe, ah, no sé la palabra en básquet, cuando un jugador defensivo recibe una carga, charge en inglés, cuando eso es una jugada muy importante, es tomando tu cuerpo, sacrificando tu cuerpo. Ese jugador no tiene que hacer vueltas, correr vueltas después del entrenamiento. Todo lo que tiene que hacer un jugador no puede ser a 50%, tiene que ser a 100%. Yo hago cada vez durante un entrenamiento, un ejercicio durante la semana, ejercicios donde los jugadores tienen que sacrificar su cuerpo y recibir una carga, y también ejercicios donde tienen que tirarse al suelo para buscar una pelota. Entonces estamos poniendo énfasis durante el entrenamiento a hacer cosas difíciles. Entonces ya están acostumbrados a hacer cosas muy difíciles en los entrenamientos. Estamos haciendo la misma intensidad en nuestros entrenamientos de los partidos. Entonces, todos los jugadores tienen que cada semana recibir una carga del otro jugador. Entonces, eso genera una cultura y perspectiva de hacer jugadas físicos y jugadas difíciles con alta exigencia física. Entonces, ese genera una perspectiva, una mentalidad fuerte en tu equipo. Entonces, ejercicios que son muy desafiantes a mis jugadores. Obviamente hay momentos, por ejemplo, si hay un partido muy importante, el entrenamiento antes de los partidos no voy a exigirles a hacer cosas muy, muy difíciles. Quiero terminar con un equipo fuerte. No se mengua, no se da tregua cuando se enfrenta contra adversidad. No se achica o vuelve por atrás cuando enfrentan adversidad. Ese equipo es resiliente, fuerte, entonces atravesan ah, entonces todo lo que puedes hacer para construir relaciones entre el equipo, condicionamiento muy difícil, todo instalar en ellos los valores centrales, todas esas cosas van a generar para que sea muy resiliente y fuerte tu equipo. Y cuando miras por atrás, ¿por qué tu equipo pudo jugar mejor del otro equipo? Es que vas a ver que todo lo que pasó, todas esas cosas que pudiste hacer,
fue el resultado de todas esas cosas. And at the end of the season, we were at a banquet where all these coaches get together. Está hablando de una situación al fin de la temporada. Coach got up, Había muchos entrenadores un entrenador que fue entrenador en la misma liga de él the coaches dijo, in the league, some of the coaches in the league got together. se juntaron todos los entrenadores de esa liga y él contaba una historia. A deserted island. Si estás Who en would una you isla to muy control aislada that deserted island? del mundo, And they voted, and I got the most votes. ¿quién quieres que esté con vos en esa isla para ayudarte en ese momento? I'm just saying that Y made me feel good me votaron a mí, because que quería que yo esté ahí con when ellos. they Y played against my team, no digo esto de una manera it was egoísta, a pero hard game because my team was not going to me hizo sentir bien porque ellos vieron que You know, yo some of the spots were exigía ridiculous. resiliencia We all we're going to be hard to y beat. forjaba un equipo fuerte y resiliente en mi equipo. Y los otros entrenadores se tomaron nota de eso, de que los jugadores en mi equipo pudieron pasar por encima las situaciones de adversidad y atravesar esos momentos de adversidad. Yo tengo una pregunta para Brian, mientras todos los participantes, todos los que quieran hacer una pregunta, pueden levantar la mano y podemos habilitar su micrófono, o si no se animan a preguntar con el micrófono, pueden escribirla en el chat y yo puedo leerlo, ¿sí? Scott, yo tengo una pregunta para Brian, ¿sí? Bien, mi pregunta es si alguna vez tuvo un jugador con mucho potencial, ¿no? Que no permitió que Brian lo ayude, ¿no? Para crecer. So the question is, have you ever had like a really talented athlete with a lot of trajectory in front of him, like that wouldn't allow you to help them? That just wouldn't really receive your help. Yes. Sí, sí, tuve un jugador así. Um, more than one season, I have had that. Sí, más que una temporada tuve jugadores así. And that's a hard situation Y es because una situación muy difícil if that player porque is your ese best jugador player, es tu mejor jugador. then you're in trouble. Entonces tienes problemas, vas a enfrentar problemas. So you have a decision to make. Tienes que, bueno, estás enfrentando una decisión difícil. Are you going to allow that player to run things, or are you going to run things? O sea, vos vas a tomar las riendas y manejar las cosas, o este jugador va a manejar las cosas. And for me personally, I try to do my best Y para mí hago el mejor esfuerzo que puedo evaluating en evaluar, hacer una evaluación before they come. antes que vengan a mi equipo. And are they tough? Are they smart? And are they unselfish? Son fuertes, resilientes, son inteligentes o tienen altruismo, no, si no son egoístas. And good character players will go through the wall for you. Y jugadores que tienen un alto nivel de carácter y morales pueden atravesar una pared para ti como entrenador. But I realize that that's going to happen. We're going to have players with low character. Pero bueno, me doy cuenta que a veces viene un jugador que no tiene mucho sentido de carácter, de querer desarrollar su carácter. And what I've tried to do with those guys Y lo que intento de hacer con estos tipos is build a fantastic es, relationship with them es construir una relación fantástico con ellos. and see if that makes a difference. Y bueno, ver si eso hace una diferencia.
And if it doesn't, Y si no, I'm at the point in my career, estoy en mi carrera, well, they're going to find their next place. bueno, ellos tienen que irse del equipo, si no, Wow. Thank you, Brian. Tenemos otra pregunta. there's another question. Sí, esta la envió Gian, o Gian, no sé cómo es el nombre bien, Gian, supongo. Y la pregunta es la siguiente, Scott. ¿Qué importancia tiene la confianza de los entrenadores en sus jugadores, incluso si tienen malos resultados? Está Um, difícil. how much importance does it have for the coaches to have trust in their players, even cuando no tienen buenos resultados, dijiste al final? Even when Claro. those players aren't really, they're not great, they're not giving really good results. Some of the best seasons I've had, Algunas de las mejores temporadas que tuve as far as being really fulfilled after the season, en cuanto a llegar al final de la temporada y sentir muy lleno, is when we've had a below 500 record. We've lost more than we've cuando, won. cuando tuvimos resultados más derrotas que partidos ganados. And I never, when I was a younger coach, I didn't do this great. Y cuando fui mucho más joven, no hice muy buen trabajo en esa área, And it's still hard, pero todavía es muy difícil. but Pero I try to intento do what Jesus would do. actuar de una manera como Jesús. And I try to win their heart. Y intento de enfocar en los corazones de los jugadores. And maximize what we can get out of them. Ganar su corazón, acercar a su corazón para poder maximizar el impacto que podemos tener sobre los jugadores. Focus on the things we can control. Enfocarnos en las cosas que sí están dentro de nuestro control y no las cosas fuera de nuestro control. Wow. Muchas gracias, Brian. Tengo dos preguntas más, muy buenas respuestas. Tengo dos preguntas más y luego Jason va a compartirnos algo acerca de la Academia de Entrenadores. La pregunta primero es, ¿cuánto tiempo le llevó forjar, ¿no?, esas características como en la mentalidad del equipo, ¿no?, como respeto mutuo y lo que explicó? ¿A él cuánto tiempo le lleva más o menos? So, how much time did it take to forge these things like mutual respect, toughness? How much time does it take to forge those things? And it just, to me, it all depends on the character of the team and how quick of Depende learners you have. del carácter del equipo, si son muy aptos de aprender, muy ansiosos de aprender. If your team is coachable and they care and they have great character, it can Si muestran que son muy aptos de recibir corrección y querer mejorar como jugadores, then it can happen in a preseason. puede pasar en las semanas de la pretemporada. But if you're constantly trying to put Pero, out fires and have to pero, deal with character issues and punishments, then it really stunts the pero growth. si hay un montón de cosas, asuntos, conflictos en el equipo, y está siempre apagando una situación acá y otro aquí, va a tomar mucho más tiempo. Yo tengo una pregunta, no sé si puedo preguntar. Can I Sí, ask? adelante, Scott, I'm claro. gonna, uh, mi pregunta es, al principio, voy a decirlo en español primero y después en inglés a ellos. I'm asking a question, I'll say it in Spanish first and then ask you in English. Al principio de la temporada, noté que tenías como categorías, o sea, reglas con sus consecuencias bien marcadas. Mi pregunta es,
si el equipo mismo ayuda en formar esos castigos o el entrenador simplemente dice, bueno, si es 5 minutos tarde, tiene que ser tal. So my question is, when you make those like punishments, like the rules of like being 5 minutes late or missing a practice, do you get the players' feedback? Do you get them to contribute to that? Like, hey, we all agree that, or do you just come up with the rules and then that's that? I mostly just come up with the rules, Okay. and those when it comes to like missed classes or late to class. Bueno, él es que básicamente él genera las reglas y las consecuencias, especialmente para las cosas más fuertes, digamos. I come up with those, but it comes to bigger issues. It's just a situation by situation decision. Ah, I'm not putting any hard fast rules on bigger issues. si hay un asunto muy grande que va más allá de faltar un entrenamiento, si hay un patrón o algo está pasando, no puedo poner en la lista de reglas todas las situaciones posibles. Entonces ahí sí hay que manejarlo situación por situación. Thanks. Buenísimo. La última pregunta y luego va a hablar Last Jason question. un poco. Sí, para explicarnos lo de la Academia de Entrenadores. Y la última pregunta es si cuando Brian trabaja con niños o jóvenes, ¿no? Si incluye a las familias en el proceso este de como aprender y forjar un equipo fuerte Uh, también, si incluye a la familia. so if you're working with like kids, young people, do you include the families in on this as far as like forging toughness and team constructing unity and stuff? Yeah, I've always been a college coach or coach players that were a little bit older than younger kids, but I think it's very important to include the parents in the pre-season communication. Siempre él ha participado, ha sido entrenador a jugadores de nivel universitario, que es 18 años por arriba. Pero sí, hay que tener una buena comunicación con la familia, especialmente en la pretemporada cuando están estableciendo las pautas, las normas del equipo. Yeah, if you establish good communication early with the parents and you can lay out your culture and your philosophy, but also like the boundary lines between coach and parent, I think you have Sí, more hay success. que generar comunicación muy claro desde el principio, las pautas, los valores del equipo, también establecer bien claro qué es el rol del padre y el rol del entrenador, marcar bien claro la distinción ahí.